Chablais, frontera entre Francia y Suiza, septiembre de 1594. La noche es cerrada y el frío es cortante. Un hombre de 26 años está amarrado a las ramas de un árbol, a 3 metros del suelo, con los dedos helados, apretando las cuerdas, luchando para no quedarse dormido. Debajo de él, 7 lobos aúllan mientras rodean el árbol, esperando. Cada respiración forma una nube blanca en el aire congelante. Las ramas crujen al viento. Él mira hacia abajo y ve los ojos hambrientos brillando en la oscuridad. 5 horas. Necesita resistir 5 horas hasta el amanecer, pero está allí, en aquella región de 30.000 habitantes donde quedan apenas 20 católicos, en una misión que todos consideraban suicida. Y entonces sucede algo que nadie esperaba. Al amanecer, una pareja de campesinos calvinistas encuentra al hombre temblando de frío en el árbol, y en vez de dejarlo morir, ellos lo salvan. Más imposible aún. Conmovidos por su mansedumbre, ellos se convierten al catolicismo. Se convierten en los primeros de 72.000. Esta es la historia de San Francisco de Sales, el hombre que transformó lobos asesinos en la puerta de entrada para la mayor conversión de la historia moderna. De un árbol rodeado de muerte, nacería la conversión que nadie creía posible. Pero para entender cómo un noble terminó amarrado a un árbol rodeado de lobos, necesitamos volver en el tiempo. 21 de agosto de 1567, Castillo de Sales, Saboya. Nace Francisco, primogénito de 13 hijos en una de las familias más nobles de la región. Su madre, una condesa devota, reza para que Dios lo preserve de toda corrupción. Su padre, un varón poderoso, tiene otros planes: magistratura, riqueza, matrimonio concertado. El niño crece entre clases de filosofía, retórica, esgrima y equitación. A los 6 años ya estudia. A los 11 pide la tonsura, el primer paso para la vida religiosa. El padre se resiste, pero cede parcialmente. París, Colegio Jesuita de Clermont, 10 años de formación sólida. Pero a los 18 años, algo se quiebra. Una discusión teológica sobre la predestinación convence a Francisco de que está condenado al infierno. La certeza lo devora. Pierde el apetito, no puede dormir. Se enferma hasta el punto de quedar postrado en cama. Semanas de tormento, hasta que en diciembre de 1586 se arrastra hasta la antigua parroquia de San Esteban de los Griegos en París. Se arrodilla ante la imagen de Nuestra Señora de la Liberación, y allí, en un acto de abandono total, susurra: «Suceda lo que suceda, Señor, que al menos pueda amaros en esta vida, si no voy a poder hacerlo en la eternidad». La paz vuelve, la crisis pasa, pero hay algo más. Aquella experiencia de desesperación moldeó en él una mansedumbre imposible, una comprensión profunda del sufrimiento humano. Se gradúa en Derecho, con honores, vuelve a casa. El padre le consigue un cargo de senador, una novia rica. Francisco lo rechaza todo. 18 de diciembre de 1593, ordenación sacerdotal, 26 años de edad. Y entonces, en 1594, el duque de Saboya hace un pedido al obispo de Ginebra. «Necesito misioneros para Chablais». La región fue dominada por los calvinistas durante 60 años. De 30.000 habitantes, quedan apenas 20 católicos que apenas se atreven a profesar la fe. Iglesias destruidas, cruces derribadas, aldeas incendiadas. Es una misión suicida. El obispo pregunta al clero: ¿alguien se ofrece? Silencio. Nadie quiere, excepto un joven sacerdote que se arrodilla y dice: «Si creéis que puedo ser útil en esa misión, dadme la orden de ir, pues ya estoy listo para obedecer, y me consideraré bienaventurado por haber sido elegido para ella». Y entonces, 14 de septiembre de 1594, fiesta de la Santa Cruz, Francisco de Sales parte a pie hacia Chablais. Y sucede algo extraordinario. Chablais, capital tonón. Francisco llega y encuentra a 20 católicos aterrorizados. Los magistrados calvinistas se niegan a recibirlo incluso con cartas del gobernador. Las puertas se cierran en su cara. Insultos, amenazas,
Vuelve a Roma, papista. Primer día, 0 conversiones. Segundo día, 0 conversiones. Tercera semana, 0 conversiones. Intenta predicar en las plazas, nadie escucha. Pide debates públicos, nadie acepta. Y entonces llega la primera noche a la intemperie. No hay donde dormir. La temperatura baja. Francisco busca refugio, pero cada puerta se cierra. Ve un árbol robusto cerca del bosque. Toma cuerdas, se amarra a las ramas. 3 metros de altura. Debería ser seguro, pero cuando la noche cae completamente, escucha aullidos. Vienen de la oscuridad. 7 lobos, hambrientos, rodean el árbol. El frío es cortante. Sus dedos están helados. La respiración forma nubes blancas. Los lobos arañan la corteza, intentan saltar, aúllan sin parar. Francisco reza. 5 horas hasta el amanecer. Cada minuto parece una eternidad. Piensa, Señor, si es así como termina mi misión. Pero al amanecer, una pareja de campesinos calvinistas pasa por el camino. Ven al sacerdote católico en el árbol, temblando, rodeado de lobos. Podrían seguir de largo, pero algo en la escena los conmueve. Ahuyentan a los lobos, ayudan a Francisco a bajar. La esposa trae pan caliente, el marido ofrece su casa. Francisco, con los labios morados por el frío, sonríe y agradece. En los días siguientes, aquella pareja escucha sus palabras y se convierten, los primeros de 72,000. Pero la historia no termina ahí porque lo imposible apenas estaba comenzando. Francisco se da cuenta, nadie quiere escuchar predicaciones. Entonces cambia de estrategia. Noches enteras escribiendo a mano, a la luz de las velas, folletos que explican la fe católica con claridad y amor, sin ataques, sin insultos, solo la verdad. Él y los 20 católicos salen todas las noches, silenciosamente, colocando los folletos debajo de las puertas. Por la mañana las familias leen. Algunos los rompen, pero otros los guardan y comienzan a pensar. Primera semana, 3 conversiones. Segunda semana, 12 conversiones. Tercer mes, 68 conversiones. La noticia se extiende. Los ministros calvinistas se alarman. Necesitan detener a ese sacerdote. Convocan al pariente de un convertido. Mátalo. El hombre acepta. Invita a Francisco a un paseo en un lugar apartado. Lleva un cuchillo escondido. Pero Francisco percibe la intención. Y cuando llegan al lugar aislado se gira y dice con calma: «Amigo mío, sé qué plan tenéis. Venís aquí a asesinarme. Sin embargo, no temáis, pues si vuestra religión os lleva a matar a amigos y parientes, la mía me obliga, a ejemplo de Jesucristo, a perdonar a los más crueles enemigos». El hombre se queda paralizado. El cuchillo cae de su mano. Se arrodilla y pide perdón. Y entonces algo imposible sucede. Quien vino a matar se arrodilla a rezar. Se convierte en un fervoroso católico, pero no se detiene ahí. Las conversiones estallan. De 20 católicos, Tonón pasa a tener 200, después 500, 1000. En 3 años heroicos, Francisco enfrenta nieve, lluvia, hambre, 3 intentos más de asesinato, noches a la intemperie, emboscadas. Y cada dificultad, en vez de destruirlo, genera más conversiones. 25,000 personas vuelven a la Iglesia Católica. Las iglesias son reconstruidas. Las cruces son erguidas nuevamente. Las aldeas celebran misas. Pero en una región donde secretos así no duran, la noticia llega a Roma. Y ahora viene la parte imposible. 1598, 4 años después de aquella noche en el árbol. Las conversiones en Chablé continúan creciendo. De 25,000, ya pasan de 40,000 personas de vuelta a la iglesia. La fama de Francisco llega a oídos del Papa Clemente VIII en Roma. El obispo de Ginebra está viejo, enfermo, necesita un sucesor. Y todos señalan al joven sacerdote que hizo lo imposible. Pero hay un problema. Francisco tiene apenas 31 años, demasiado joven para ser obispo. Entonces, el Papa decide: quiero examinarlo personalmente. Viaje a Roma. Septiembre de 1598. Francisco entra en el Vaticano.
El colegio cardenalicio está reunido. Cardenales de toda Europa, teólogos de renombre, todos allí para ser testigos. El Papa mira a aquel joven sacerdote y comienza. 35 puntos difíciles de teología, cuestiones sobre la gracia, el libre albedrío, los sacramentos, la predestinación, las mismas cuestiones que casi destruyeron a Francisco años atrás en París. Pero ahora no tiembla. Responde con claridad, humildad y profundidad. Primera pregunta, segunda, décima, vigésima. Los cardenales se miran entre sí impresionados. 35ª pregunta respondida. Silencio en la sala. Y entonces el Papa Clemente VIII se levanta, abre los brazos y exclama: ninguno de los que hemos examinado ha merecido nuestra aprobación de manera tan completa. Francisco es nombrado obispo coadjutor de Ginebra. 8 de diciembre de 1602, fiesta de la Inmaculada Concepción, es consagrado obispo en la iglesia de Torrens. Pero Ginebra es inaccesible, tomada por los calvinistas. Entonces Francisco establece su sede en Annecy. Y ahora viene la parte que nadie esperaba. Como obispo, Francisco podría vivir en palacios, tener sirvientes, banquetes, pero elige la sencillez. Visita cada una de las 400 parroquias de su diócesis, muchas en montañas de difícil acceso. Enseña catecismo personalmente a niños y adultos. Y entonces sucede algo extraordinario en Annecy. Hay un joven sordomudo en la ciudad. Nadie logra comunicarse con él. Nadie logra enseñarle sobre Dios. Francisco lo ve y piensa: Dios también lo ama. Pasa meses creando algo inédito, un lenguaje de señas, gestos específicos para conceptos de la fe, paciencia infinita, días y días repitiendo, ajustando, hasta que el joven comprende. Lágrimas corren por el rostro del muchacho cuando entiende por primera vez que Dios lo ama. Francisco lo prepara para la primera comunión, y en su testamento escribe: cuando yo muera, la diócesis de Ginebra debe continuar manteniendo a este joven. En 1610, junto con Santa Juana de Chantal, funda la Orden de la Visitación. Escribe a Filotea, obra revolucionaria que enseña a los laicos a buscar la santidad. Escribe el Tratado del Amor de Dios, donde acuña la frase: la medida del amor es amar sin medida. 20 años como obispo. Pero el final de esta historia llega en Lyon. 28 de diciembre de 1622. Francisco acompaña a la corte del duque de Saboya en un viaje de Navidad. Al llegar a Lyon, le niegan hospedaje en el palacio. Elige la choza del jardinero del monasterio de la Visitación. Allí, humilde como siempre vivió, sufre un derrame cerebral. Los últimos sacramentos son administrados en ese cuarto sencillo. 55 años de edad, y antes de partir el número final es confirmado: 72.000 conversiones en Chablais, 72.000 almas que volvieron porque un hombre eligió la mansedumbre en vez de la fuerza, el amor en vez de la ira, el perdón en vez de la venganza. Su cuerpo es trasladado a Annecy. 24 de enero de 1623. Multitudes lloran en las calles. La ciudad entera acompaña el cortejo. Y ahora, 400 años después, ¿qué pasó con aquel hombre que sobrevivió a los lobos, beatificado en 1661 por el Papa Alejandro VII? Canonizado 4 años después, en 1665, por el mismo Papa. Proclamado doctor de la Iglesia en 1877 por Pío IX, con el título de Doctor del Amor Divino. Las 72.000 conversiones permanecieron. Chablais, que era 100% calvinista, volvió a ser mayoritariamente católica, y permanece así hasta hoy. Pero la historia no terminó en 1622. Siglo XIX. Turín, Italia. Un joven sacerdote llamado Juan Bosco está orando. Trabaja con niños de la calle, jóvenes abandonados, huérfanos. Necesita un modelo, un patrono para la obra que quiere fundar. Y entonces, en oración, escucha: Nuestra Señora quiere que creemos una congregación. ¿Qué nombre darle? Juan Bosco piensa en San Francisco de Sales, aquella mansedumbre,
aquella bondad que convirtió a 72,000 sin violencia. Y en 1854 nace la Sociedad de San Francisco de Sales, los salesianos. 17 jóvenes al inicio. Hoy, millones de salesianos en cientos de países. Millones de jóvenes educados en escuelas salesianas. Todo por causa de aquel hombre que pasó una noche en un árbol. Y hay más. 26 de enero de 1923. El Papa Pío XI proclama a San Francisco de Sales patrono de los periodistas y escritores católicos del mundo entero. ¿Por qué? Por los folletos escritos a mano que deslizaba debajo de las puertas en Chablais, la primera campaña de comunicación católica de la historia moderna. La Filotea, escrita hace más de 400 años, sigue siendo un éxito de ventas, traducida a decenas de idiomas, leída por millones. El joven sordo que él enseñó, su historia inspiró a la Iglesia a proclamarlo también patrono de los sordos. Y ahora, aquí, hoy, 403 años después de su muerte, la pregunta es para usted. Ante lo imposible, ¿elige la fuerza o el amor? 72,000 conversiones no vinieron de ejércitos, de imposición, de violencia. Vinieron de un hombre amarrado a un árbol que eligió perdonar a quien vino a matarlo. Porque San Francisco de Sales nos enseña algo radical. La medida del amor es amar sin medida. Y cuando amas sin medida, los lobos se vuelven oportunidades. Los intentos de asesinato se vuelven conversiones. Una noche de frío se vuelve la puerta de entrada para 72,000 almas. Su misión imposible está esperando. La pregunta no es si usted tiene fuerza suficiente. La pregunta es, ¿tiene usted amor suficiente? Porque el testimonio sin riesgo no es testimonio, y el amor sin medida no tiene límites.